Saludos torpedosos snorkis, bienvenidos a un snorky vídeo más de donde, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa snorky. Daos gracias por todos los directos que estáis apoyando, por todos los tweets que estamos haciendo, por todo y que nos falta muy poco para llegar a los 3000. A ver si le damos un pequeño empujoncito y llegamos a los 3000, pero desde aquí daos muchas gracias lo que estáis apoyando. Y bueno, hoy venimos a hablar, me lo habéis preguntado un montón de veces, que ha saltado la noticia, etcétera, y hoy venimos a hablar de Bond, de James Bond y de Christopher Nolan. Así que vamos a hablar, vamos a decir cómo ha ocurrido los hechos y cuál es mi opinión personal sobre todo esto. Así que, dentro vídeo. Pues bueno, lo de Christopher Nolan y posible director de James Bond. Yo lo digo como posible director porque para mí creo que es muy difícil por muchas cosas. Pero os voy a hacer cronológicamente cómo están los hechos y por qué salen estas informaciones. Bueno, empezamos en julio de 2023, en julio más o menos, con el estreno de Oppenheimer, etcétera. El crítico de cine, por decirlo así, Josh Horowitz, creo que se llama así, me parece, tiene un podcast que se llama Happy Sad Confused, ¿vale? En este podcast, en este podcast le hace una entrevista, habla de muchos temas, habla sobre Bond. Él se ha puesto a $20 a que el próximo director de la nueva franquicia va a ser, porque dice que está todo lo que se tiene que juntar, reinicio de una franquicia, él está en la Universal, etcétera, y todo eso. Y Nolan dice al respecto esta. Character like that or work like that, you're working within a particular set of constraints. Yes. And so, you have to have the right attitude. Como veis, es la primera vez que Nolan, hablando de James Bond, él dice que, claro, al coger un personaje como este, se tiene que limitar a unas características, pero también tiene que preguntar si podría hacer ciertas cosas, etcétera, como lo que hizo con Batman. Para mí, ante todo, esta es una primera noticia agradable porque Nolan siempre ha dicho que, siempre se ha dicho que Nolan es Nolan, pero que él cuando coge una película, escribe el guión, elige a los actores, etcétera. Entonces, en esta primera parte de lo que vemos en esta entrevista, dice totalmente esto que me ha gustado mucho, sino, oye, hay un personaje que ya está hecho, lleva unas décadas, etcétera, y tengo que tomar esas características que tiene y si puedo preguntar, añadir más cosas o hacer libremente ciertas cosas que a mí me gustaría con el personaje de Bond. Hay que decir, y Nolan nunca se ha escondido, que para él le ha marcado siempre las películas de Nolan, de James Bond. A él siempre le han marcado las películas de James Bond, le encanta James Bond, es uno de sus personajes preferidos. Hay muchas películas de James Bond en el que él se siente reflejado. Yo, por ejemplo, Tenet es una de ellas, pero para mí veo más Origen para mí es la más película bondiana en este sentido. Todo esto, o sea, él siempre ha buscado cosas así, ¿vale? Y esto es lo que se hace en este julio del 23, ¿vale? Y ahora llegamos a septiembre.
Bueno, en esta misma entrevista, que también va todo a acuerdo, le pregunta el entrevistador por Aaron Taylor, ¿vale? Aaron Taylor Johnson le pregunta, y él le dice, ya que has... Dice, sí, he trabajado con él en Tenet y es un buen actor. Y ya está. No hay más, no hay más. ¿Vale? A partir de ahí no hay más. ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos a este septiembre. Hace unos días, creo que fue el 8 o el 9, y nos vamos a una web que se llama Wheel of the Reel. Wheel of the Reel es una página web donde se habla de certámenes, de festivales, de críticas, etcétera, y que lo lleva un crítico de cine. Un crítico de cine no es una página cualquiera, es un crítico de cine reputado, etcétera, está en festivales, etcétera, se mueve por este mundillo que se llama Jeremy Raimi. Y Jeremy Raimi, en su página web, que como he dicho, de Wheel of Reel, dice lo siguiente, que dice que hay negociaciones con Nolan, no para una película, sino para 2 películas, y que el tema es que están hablando de la libertad que puede tener Nolan con todo esto. Y qué casualidad que por culpa de la huelga se han parado todas las negociaciones. Qué casualidad. Qué casualidad. Esto para mí me parece muy raro, pero bueno, que se han parado todas las huelgas porque Nolan, como guionista, etcétera, pues él ha decidido asumir la huelga y apoyar a sus compañeros escritores, ¿vale? Entonces, él quiere ser parte del proceso, dicen aquí. Dicen también que en esta misma noticia de Jeremy Raimi, dice que los Brócoli tienen, de todas formas, si... Estoy hablando de suposiciones, ¿vale? De suposiciones. Que si no sale lo de Nolan, tienen en mente a 3 directores. A Paul Greengrass, a Danny Boyle, aunque se fue, lo tienen ahí en mente, y a Denis Villeneuve, ¿vale? A estos 3 directores lo tienen ahí en pensamiento si no sale todo esto, ¿vale? Ahora, esto es lo que hay, no hay más, o sea, no hay absolutamente más, esto es lo que se dice. No hay nada confirmado, la EON, como ya sabemos, no confirma nada, etcétera. No hay nada confirmado. Vale, ahora, yo, desde mi punto de vista, lo que opino, ¿me gustaría que Nolan fuera el director de una próxima de Bond? Sí. ¿Creo que está capacitado? Sí, aparte. Os explico por qué. Para hacer la historia, sí. Me parece que Nolan, donde falla para mí en algo, todavía que no tiene todavía alguna cosa, y como lo hablé ayer con mi amigo el Pare, que desde aquí un beso enorme, Pare, estamos de acuerdo en una cosa, y es lo que yo veo. A Nolan ya me vais a tirar tomates, me vais a tirar todo, pero es lo que pienso. Todavía las escenas de acción no las tiene totalmente trabajadas, en el sentido, no le tiene cogido el ritmo de las acciones, ¿vale? De las escenas de acción. En ese sentido yo creo que ahí le falta algo todavía para mí, para ser un gran director, para que pueda dirigir una película de Bond. Pero sigo diciendo que me gustaría. Ahora es que no, en Origen, digo, sí, es una persecución en un momento. Es que en Dunkerque, sí, en Dunkerque es en un momento, etcétera. En Tenet, pero es que Tenet ha mejorado mucho en Tenet, y en Tenet se nota que ha mejorado, pero todavía le falta un poco ese ritmo para la acción, ese cuerpo a cuerpo en películas, que es muy importante en Bond. Todavía eso le falta. O sea, estoy hablando de pecata minuta, de pecata minuta, pero creo que todavía le falta. Entonces, eso por una parte. Segunda parte, creo que es muy difícil, porque él quiere ser parte de la elección del casting. Y aquí para mí estos, si no ser la primera o la segunda parte más importante de por qué es difícil. Claro, yo soy Nolan. Quiero elegir con todos los productores, o sea, con Bárbara y con Michael, elegir quién es el próximo Bond. Pero claro,
si llega Nolan va a hacer 2 películas y los Broccoli y todos estos quieren un actor para varias películas. Entonces, Nolan bajaría y no se empeñaría en que fuera el actor que él quisiera, o dejaría que fuera el actor que dijeran los Broccoli. Ahí es un tema muy importante, porque una cosa es hacer como hace él para sus películas, elijo a este casting, y otra cosa es elegir a un próximo Bond para las siguientes, ¿vale? Que sí, que puede rodar escenas como hizo el director de GoldenEye y de Casino Royale, ¿vale? Para elegir al próximo Bond, y ahí están por ahí las escenas en los documentales, etcétera, que fue él quien dirigió la prueba de cámara a Daniel Craig para ver si valía o no, pero estaban los bloques y al final quien le decía, tenía una pequeña, sí, el director diría, pues vale, pues a mí me gusta cómo lo hace, pero al final la decisión la toman los propios productores, y ahí creo que es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque claro, tú vas a elegir, Nolan va a elegir su Bond para las siguientes, para su película o sus 2 películas, que a mí me extraña esto de las 2 películas, pero bueno, para su película, vale. Pero los productores van a querer un actor para las siguientes películas. Segunda parte, el tema del guión. Yo creo que en el tema del guión, creo que va... A ver, el tema de guión, os lo digo, están los Broccoli. Volvamos al punto de partida, que esto es una película de productores. La saga de James Bond es una película de productores, no es una película de directores ni de actores, son de productores, ¿vale? Nos centramos en eso. Entonces, claro, al escribir el guión, pues bueno, tú puedes escribir el guión, pero si alguna cosa no le gusta a los Broccoli, o te la tachan, o te dicen que lo reescribas, etcétera. Vamos a ver cómo se produce todo eso. Vamos a ver si se traería a su hermano a escribir, o no traería, o lo escribiría él, o lo escribiría él con Purvis y Wade, porque Purvis y Wade están. Además, para la anterior película de Nothing to Dame también tuvieron conversaciones, y parece ser que hubo conversaciones también con Purvis y Wade para un posible guión, etcétera. ¿Vale? O sea, vamos a ver también cómo se trata eso. Por lo que veis, o sea, lo que estoy diciendo es que es una cosa así diferente, ¿eh? O sea, no os llega Nolan, etcétera. Y segundo, y tercero, darle la libertad que quiere Nolan. Los Broccoli no van a dar la libertad que quiere Nolan. Los Broccoli no van a dar la libertad que quiere Nolan. O sea, los Broccoli no van a decir, toma las llaves de mi casa y haz lo que quieras. No. Lo han hecho con Sam Mendes en cierta medida. Pero después tenemos una buena película como es Skyfall, y después tenemos, que a mí me sigue gustando como una película bondiana, que es muy bondiana, y lo sigo diciendo, Spectre. Pero Spectre tiene sus fallos, y a lo mejor darle tanta libertad al director pasa lo que pasa. Por eso digo, los Broccoli cuidan muy bien su producto, están muy metidos en lo que es su producto, saben cómo funciona, llevan más de 60 años con la franquicia, ha pasado de padres a hijos, etcétera, ¿vale? O sea, esto es muy importante. Y la tercera cosa que se ha dicho, que era Aaron Taylor-Johnson quien va a ser el nuevo Bond, y nada más porque le han preguntado que qué le parecía. Esto ha dicho que bien. En un podcast también del año 2020 del mismo Josh Holovitz, el Happy Sad Confused, ¿vale? A él le preguntaron cuál era su actor favorito de Bond, de todos los que había habido. Y él dijo ni Daniel Craig, ni Sean Connery, que sería normal. Él dijo que era Timothy Dalton. Veríamos, o sea, ya en ese sentido veríamos cómo sería este. Se está hablando de Cillian Murphy también, ya que ha hecho Oppenheimer, etcétera. Es que da la casualidad que cada vez que se estrena una película de Nolan,
después de estrenar, lo primero que se relaciona es con Bond. Y ya veremos, pero siempre pasa lo mismo. Se habló con No Time Today, cuando hizo TN, etcétera, no sé qué, que Bond, no sé qué, que el próximo director podría ser Nolan, etcétera, siempre. Él siempre ha dicho, hay una cosa que él siempre ha dicho, que en ese momento no lo necesitaban, tenían su camino hecho ya los productores, etcétera, pero en este sentido no. Ahora hay una pequeña posibilidad que es un reinicio de franquicia. Y además es un reinicio de franquicia muy importante después de lo que ha pasado con la etapa Daniel Craig, que como sigo diciendo, después de la etapa de Sean Connery, es la mejor etapa de Bond que se ha vivido en la familia Broccoli. Es la mejor etapa. Lo digo aquí y lo digo en todas partes. Es la mejor etapa, es una segunda juventud para el Bond. Pero ahora tiene un camino difícil, que es después de todo esto sobreponerse y ver quién es. Seguimos teniendo a Henry Cavill ahí pululando, que puede ser, porque como ahora se ha quedado sin Superman, sin nada, sin no sé qué, pues tenemos esto. Ahora que Cillian Murphy también se dice que puede ser, etcétera, ¿vale? O sea, no se va a elegir. Esto es una cosa muy clara. Los productores, como funciona una película de Bond, es que primero se sientan para ver en qué momento del mundo estamos, en qué circunstancias estamos, y a partir de ahí empezar a escribir un guión. Y cuando tienen ese guión, empiezan a elegir a los personajes, a los actores, además, etcétera. ¿Vale? O sea, ¿sabemos hay un guión? No. ¿Sabemos que están trabajando en él? Sí. ¿Quiénes? Los únicos que siguen trabajando en ese guión, no, es Purvis y Wade. Son los que siguen trabajando. Son los guionistas de confianza de los Broccoli desde hace mucho, mucho tiempo, y ahí están. Y ahí están haciendo. Ahora veremos si Nolan, etcétera. Pero yo lo veo muy difícil, sobre todo por la libertad que va a querer, aunque él dice que, como lo ha dicho en este momento, hay que coger un personaje, tiene sus características, pero a mí me gustaría que le dieran para ver cuál es su libertad, ¿vale? Su libertad, porque eso sería. Y por otra parte, que vaya a prevalecer más lo que diga Nolan sobre quién va a ser el nuevo Bond que lo que diga Broccoli también. O sea, que esperemos, pero yo a día de hoy lo veo muy difícil. Se admiran los dos, tanto los productores de Broccoli como los demás. Se admiran todos, pero es muy difícil en este sentido. Pues esta es mi opinión sobre todo este tema. Veremos qué consecuencias, pero a mí lo que más me hace risa de todo esto es que, claro, por culpa de la huelga, las negociaciones se han paralizado. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que se haya paralizado! Fíjate por dónde. Estaban ya a punto de firmar, ahí a punto de firmar, y se ha paralizado todo. O sea, que veremos a ver lo que pasa con todo esto. Estará Nolan hasta que haya nuevo Bond, hasta que, etcétera, y todo esto. Bueno, decid lo que pensáis, lo que opináis sobre todo esto, si pensáis que esta es la que puede ser la oportunidad de que Nolan ya sea un director de Bond. Hablando también, otra cosa importante, están en la Universal. Universal, a ver, os explico un poco. Compró Amazon a Metro Goldwyn Mayer, tiene el 50% de los derechos, etcétera, con los Broccoli, pero la distribución internacional la tiene Universal. Universal está Nolan. Eso también es importante, pero claro, tienen el acuerdo para una próxima película. No tienen el acuerdo para la siguiente, porque claro, la siguiente película será Amazon, ya quien la distribuya y a quien quiere distribuirlo y los acuerdos que haya, ¿vale? Porque es Amazon, pero tienen ese acuerdo con Universal. Por eso me extraña también lo de las dos películas. Pero bueno, esa también es para tomárselo aparte. Así que chicos, os lo dejo aquí. Espero que digáis qué pensáis, qué opináis, pero mi opinión es que lo veo muy difícil. Imposible no, nada imposible en la vida, pero muy, muy difícil, sí. Así que nos vemos. ¡Hasta luego! Os quiero, suscribiros y como siempre digo, ser buenos pero con malicia.
Adiós.